Excelente, muchas gracias. Bien, entonces hoy día vamos a hablar sobre el derecho procesal de familia, principios, normativa y algunas otras cosas que son características particulares del derecho procesal familiar. Entonces, nuestro temario va así, ¿ya? Derecho procesal de familia, los principios, la competencia de los juzgados de familia, medidas cautelares que vemos y prueba en el derecho procesal de familia. Ahora, primero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Existe un derecho procesal de familia? Porque si nosotros vamos a nuestra normativa, tenemos un código civil, un código procesal civil, pero no un código procesal familiar ni un código de familia propiamente, ¿no? Entonces, mucho se habría discutido antes de si realmente el derecho de familia es autónomo. Si ustedes revisan en el Código Civil, el libro tercero está abocado a familia, a las instituciones de familia. Sin embargo, sigue siendo parte de un proceso civil. Ahora, hay muchas cosas que han pasado en Perú durante la evolución de todo el derecho familiar que nos pueden decir que en efecto el derecho de familia actualmente es autónomo, por más que esté dentro de un código que está relacionado a todos los derechos civiles. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene leyes especiales y además tiene principios que se adecúan a a los propios conflictos familiares y además de eso, ¿no? El derecho procesal de familia tiene juzgados especializados, ¿no? No existe, por ejemplo, qué otro libro encontramos en el Código Civil, ¿no? El acto jurídico, ¿no? No tenemos un juzgado especializado solamente para acto jurídico. Tampoco tenemos un juzgado especializado para otras instituciones del derecho civil, pero sí propiamente el derecho de familia, porque el derecho de familia es bastante amplio, ¿no? Y justamente se vio que la necesidad de que evolucione hizo que se crearan más y más leyes que modifican o crean procesos especiales, ¿no? Entonces, sí existe un derecho procesal de familia, no propiamente dice así en el código, pero sí tiene sus características particulares. Entonces, si nosotros somos profesionales de derecho o estudiantes que nos queremos desarrollar en este ámbito de la rama de derecho de familia, tenemos que conocer qué particularidades existen en esta rama, ¿no? Entonces, la regulación en materia de derecho familiar en nuestro país ha evolucionado, como digo. ¿Por qué evoluciona? Uno, por la realidad misma, ¿no? Toda normativa tiene que evolucionar con el tiempo de acuerdo a la realidad, porque la realidad va cambiando. Nosotros sabemos, ¿no? Que los derechos también se van obteniendo con el tiempo. Cuando se van exigiendo, cuando vamos viendo que ya nuestra normativa no demuestra lo que pasa en la realidad, tenemos que ir evolucionando y también modificando el código. O en otros casos, ¿no? Que se ha dado cambio total de código, ¿no? Nuestro actual código es del 1984, así que tiene bastantes años de antigüedad. Ahora, no solamente evoluciona por eso, sino también porque tenemos que cumplir convenciones internacionales. Ustedes sabrán, ¿no? Que Perú es uno de los países que ha ratificado muchos convenios internacionales que protegen los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en base a estos convenios internacionales, también evoluciona la normativa peruana, ¿no? Y en el caso de derecho de familia no es la excepción. Por justamente los convenios internacionales es que se logra también el reconocimiento de derechos que antes no existían. Ahora, según Encarna Roca, el actual derecho de familia tiene que estar englobado en el sistema constitucional, ¿no? Nuestros códigos tienen que ir de la mano y tienen que coincidir con lo que la Constitución protege, ¿no? Y además, recordemos que nuestra Constitución también reconoce en sus disposiciones, ¿no? Los tratados internacionales. Entonces, debe ser concebido como un medio para la protección de los derechos fundamentales. Recordamos que el derecho de familia regula justamente la interacción que se da en las familias, que son personas al final, ¿no? Entonces acá tocamos totalmente derechos fundamentales de las personas.
Entonces, por eso es necesario, ¿no? Que se proteja y que siempre tenga como la esencia de la protección de derechos fundamentales. Nuestro texto constitucional, como he dicho, tiene una disposición final, ¿no? La cuarta disposición final, donde nos indica, ¿no? Que las normas relativas a derechos humanos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias, ¿no? Entonces, acá justamente está aceptando Perú que reconoce también los tratados internacionales y que estos deben ser o deben estar de la mano con las normativas que tengamos. Si, por ejemplo, existiera un vacío frente a una situación de hecho que vivimos, pero que no está regulada en nuestra normativa, tenemos que basarnos en los derechos humanos y en las convenciones internacionales. Por ejemplo, en Perú tenemos algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio igualitario, la reproducción asistida, ¿no? Que son temas que en otros países sí están regulados. Nosotros no lo tenemos regulado o lo que tenemos no es tan propio o no va de la mano con los derechos fundamentales. Entonces, un ciudadano o una ciudadana peruana podrían solicitar que, de conformidad con estos tratados internacionales, se reconozca su derecho en el Perú, ¿no? Entonces, ustedes conocerán, ¿no? Casos que han llegado hasta la Corte Interamericana justamente porque no pueden reconocer sus derechos acá con la normativa peruana. O también al Tribunal Constitucional, ¿no? En algunos casos el Tribunal Constitucional ha reconocido ciertos derechos, pero ya de manera particular, ¿no? Tú como persona me pides esto, entonces te lo reconozco, pero no voy a cambiar mi normativa, ¿no? Entonces, esto es parte también de la evolución. Los códigos o los legisladores tienen que adaptarse a la realidad, pero es un proceso, ¿no? Y más cuando estamos en un país donde hay la estabilidad política, también tiene una consecuencia en la normativa, ¿no? Entonces, por eso es que incluso actualmente vemos que hay tal vez un retroceso en algunas normas. Ahora, a consecuencia de ello, nuestra normativa peruana ha ido evolucionando, ¿no? Y ha reconocido derechos como derecho a fundar una familia, el principio de igualdad y no discriminación en las relaciones familiares, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ley también de violencia que reconoce a los derechos de los integrantes del grupo familiar y que incluso reconoce una familia extensa, ¿no? Una familia que puede estar por relaciones no tan neutrales como las papá, mamá, hijo, papá, mamá, abuela y tío, no, sino que reconoce que las familias pueden unirse dos familias, que puede haber un papá soltero, una mamá soltera con hijos y se unen, ¿no? O puede haber parejas homoafectivas, que si bien no tienen tal vez una regulación propia, son protegidos dentro del derecho familiar. ¿Qué más? Las uniones, de hecho, también son un logro de los derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque también reconoce, la Constitución nos dice, ¿no? Tenemos que promover el matrimonio, pero antes no hablaba de las uniones de hecho. A la fecha sabemos que las uniones de hecho son tan válidas como el matrimonio e incluso están protegidas constitucionalmente. El divorcio también es algo que se obtiene con el tiempo. ¿Por qué? Porque el divorcio es algo que antes estaba incluso satanizado, ¿no? Como que si nosotros aceptamos el divorcio, el matrimonio no lo estamos protegiendo. Pero al final el divorcio también regula una realidad, que las parejas también se separan, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la evolución del derecho familiar. Los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sobre responsabilidades familiares compartidas, por ejemplo, la tenencia compartida, ¿no? Es también algo que ha surgido con el tiempo, no estuvo así desde el principio. Y son figuras que tenemos que adaptar y que nos falta todavía adaptar muchas más, ¿no? A ver, ninguna pregunta por el momento. Bien. Ahora, hay ciertas leyes que regulan instituciones del derecho familiar, porque como dije, el derecho de familia podría decirse que es autónomo porque tiene sus propias reglas, sus propias características. Los principios procesales son los mismos que tenemos en el Código Procesal, pero tienen sus propias particularidades e incluso tenemos
este listado de leyes, ¿no? Que regulan situaciones de personas específicas, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú hemos ido sacando leyes donde vamos de alguna manera dando reglas diferenciadas para ciertas personas. La ley de la persona del adulto mayor, ¿no? Porque es una persona de condición vulnerable y tiene que tener una protección especial. La ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, un principio que es bastante usado, ¿no? Y que quiere decir, ¿no? Que tiene que haber como una serie de parámetros que deben seguir todas las entidades y la administración de justicia para considerar el interés superior del niño. También tenemos la ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, ¿no? Que es una ley también que salió en el 2015 y que regula y tiene un proceso diferente, ¿no? Acá las normas procesales son totalmente distintas, o sea, las reglas están en esa ley, están en su reglamento, no siguen lo que dice el Código Procesal Civil, ¿no? El decreto legislativo 1384, ¿no? Que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que modifica también ciertas normas del Código Civil y que además, ¿no? Nos crea figuras, ¿no? Este decreto legislativo fue el que creó los términos de apoyos y salvaguardas. Y así hay una serie de leyes que tal vez seguramente faltan más aquí, pero que nos da a entender que en efecto el derecho de familia es un derecho diferente a los otros procesos civiles, ¿no? ¿Todavía está considerado como un proceso civil? Sí, pero justamente incluso cuando ingresan un proceso dice proceso civil de familia, ¿no? Porque es diferente cuando estamos hablando de esta rama. Ahora, ¿cuáles son las características particulares que tanto estoy diciendo? No lo digo yo, lo dice el tercer pleno casatorio y lo dicen también la jurisprudencia. El derecho eh, material del que habla aquí este tercer fundamento se refiere a justamente las normas del Código Civil y el derecho procesal pues viene a ser una consecuencia de también los cambios que existen en este derecho material. Entonces acá nos dice, ¿no? Que muchas veces el derecho material va a condicionar al legislador para establecer una determinada estructura a cada tipo de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tipo de proceso, digamos, alimento, no va a tener la misma estructura que un proceso de tenencia, ¿no? Cada proceso va a tener su propia estructura. Asimismo, la naturaleza de la situación material y del conflicto de intereses que nace de este. Va a influenciar en los sujetos procesales, en el comportamiento de estos y también en el juez, porque va a tener que evaluar todos los hechos que se presentan y también va a tener que ver cómo va a calificar ciertos medios probatorios que ustedes tal vez si han litigado en derecho de familia verán que los medios probatorios en esta rama son muy flexibles, ¿no? Acá empiezan a presentarse pantallazos de WhatsApp, videos, audios, ¿no? Entonces, cosas que tal vez antes no podríamos ver por la formalidad que sigue el proceso civil. Sin embargo, como muchos de estos sucesos o conflictos familiares suceden en la intimidad, dentro de la casa, donde no hay una cámara, donde no hay testigos a veces, entonces se admiten otro tipo de pruebas más flexibles, ¿no? Y acá mismo lo dice. En consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, en sus diversas áreas y en distintos grados, condiciona al legislador y al juez para regular y desarrollar procesos que correspondan a aquella naturaleza. Por eso es que se tienen que crear procesos especiales para ciertas situaciones especiales. Ahora, ¿cuál es la finalidad de crear procesos diferenciados? Pues evitar el exceso de ritual, ¿no? Es decir, no seguir tanta formalidad, tal vez por la urgencia. Si acá han estudiado alguna vez la ley 30364, verán que los plazos son totalmente distintos, que todo es muy célere en esta ley,
¿Por qué? Por la urgencia, por el riesgo que se corre aquí, ¿no? Estamos hablando de violencia y sabemos que así sea una violencia leve, de un momento a otro podría pasar a un riesgo severo, ¿no? Entonces buscamos justamente quitar este exceso de ritual y además tener una estructura más flexible. Además, el juez de familia o la jueza de familia va a tener amplias facultades tuitivas. ¿Por qué? Porque dentro de los conflictos familiares muchas veces también encontramos relaciones de poder de acuerdo a cada contexto específico. Pero, ¿a qué me refiero con relaciones de poder? Relaciones donde, por ejemplo, el niño o la niña está siendo afectado y quienes están afectando este derecho son los padres, ¿no? Acá evidentemente hay una relación de poder y hay que tener un enfoque generacional al momento de poder desarrollar este proceso. O cuando también tenemos a una pareja, pero las condiciones en las que cada uno se encuentra son totalmente diferenciadas y vemos que hay un abuso de poder por parte de uno. También el juez tiene que tener amplias facultades tuitivas. Y esto lo vemos también en los procesos de alimentos. Ustedes saben que en los procesos de alimentos el juez puede hacer muchas cosas de oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que él no va a esperar que la parte solicite que se haga tal vez tal oficio a tal entidad pública. El juez va a decidir por sus facultades tuitivas que va a oficiar, digamos, a la SUNAT para ver cuáles son sus recibos por honorarios emitidos de tal persona. ¿Y por qué lo hace el juez? Porque esto podría interpretarse como el juez no está siendo imparcial, el juez está beneficiando a una parte. Lo hace porque justamente acá en este proceso se busca la protección de un niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces, las facultades tuitivas no son por capricho, sino son justamente para proteger y más aún a quienes son más vulnerables, ¿no? Entonces, ese tercer pleno, si ustedes son personas que trabajan en toda el área de familia o les gusta el área de familia, es un pleno que siempre van a estar citando porque justamente desarrolla varias reglas. Y eso que en este pleno se ve solamente un proceso de divorcio, pero se desarrolla bastantes reglas que sirven para todo el derecho de familia. Sigamos. Los principios procesales. Bien, los principios procesales en el derecho de familia vienen a ser los mismos, ¿no? Que los principios procesales del derecho civil. ¿Ustedes qué creen? ¿Será igual? En teoría, sí van a ser iguales porque son los mismos que se aplican. Sin embargo, la interpretación de estos principios sí van a ser diferenciados. Ahora, en enero de este año, del 2025, salió una ley que puso los principios, ¿no? Que ya existen de por sí, pero ¿por qué hizo esto esta ley, no? Modificó el Código Civil para incorporar principios generales de los procesos en materia de derecho de familia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios ya existían, estaban en la normativa o se venían aplicando, pero lo que hace el legislador o la legisladora es poner hincapié en que los procesos de familia, donde se ven conflictos de interés familiar, se tiene que seguir estos principios. Es como una forma de incidir al ciudadano, a la ciudadana y a todos aquellos que están llevando un proceso con conflicto familiar, que estos principios son reguladores de estos procesos, ¿no? Entonces, estos principios ya existen, no son nuevos, pero simplemente como que les damos más visibilidad. ¿Esto obtendrá este efecto? ¿Será positivo? ¿Será negativo? No es lo que vamos a evaluar hoy. Si consideramos, ¿no? O podríamos tener opiniones diferenciadas. Lo cierto es que algunas modificaciones que se vienen haciendo, ¿no? Ya desde hace unos años, no siempre van a dar como o van a obedecer a la realidad o no siempre van a ser tan favorables. Tal vez las intenciones son favorables, pero
cómo lo hacen no termina siendo, ¿no?, la manera más adecuada de modificar nuestra normativa, ¿no? Entonces, todo esto también obedece, como dije, a un contexto donde la política sí influencia en la realidad, ¿no? Y afecta de alguna manera los derechos de quienes están en estos conflictos familiares. En cuanto a los principios, no vemos una afectación directa, ¿no? Pero ¿qué nos dice, no? Nos modifica el artículo 233A. Nos dice, principios generales de los procesos de familia. En los procesos en materia de familia se van a respetar los principios de oralidad, tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal y oficiosidad. Y en los procesos que involucren derechos de niños, niñas y adolescentes, los jueces están obligados a evaluar los hechos y las circunstancias desde un punto de vista que priorice la vulnerabilidad de la persona. Bueno, el principio de interés superior del niño está regulado en el Código del Niño y Adolescente como un principio básico. Está regulado también en los tratados internacionales y ahora también lo tenemos aquí en el código, ¿no? En el Código Civil. Ahora, el principio de interés superior del niño vamos a desarrollarlo primero porque es el más sencillo. Es un principio que básicamente nos indica que en todo proceso judicial o procedimiento administrativo que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, tenemos que tomar en cuenta que las decisiones que se desarrollen aquí o que se decidan, la sentencia o cómo actúan los medios probatorios, tienen que ser tratando de evitar una afectación al niño, niña, adolescente, o si es que va a haber una afectación, la menor afectación, y cuidando su bienestar integral, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un proceso de tenencia, o, por ejemplo, un proceso de suspensión de patria potestad, que es algo ya más grave, ¿no? Porque le estamos quitando totalmente la posibilidad al niño o a la niña de ver a su papá o a su mamá. Acá tenemos que evaluar con mucha cautela si esta medida es necesaria, ¿no? No es que se dicte así por así. Igual en los procesos de tenencia, igual en los procesos de régimen de visitas, ¿no? Donde se tiene que evaluar cuánta afectación está sufriendo este niño, niña o adolescente frente a las decisiones que se están llevando a cabo en el proceso judicial. Y se procura que las afectaciones sean las menores. Lamentablemente no se puede evitar no afectar al niño, que de por sí muchas veces ya viene de un contexto violento, agresivo, ¿no? Con él, ¿no? Porque incluso la separación de sus padres puede haber tenido contextos de violencia familiar que han influido en este niño, ¿no? Entonces, el, el proceso judicial no debería ser más perjudicial para este menor. Ahora, el principio del interés superior del niño abarca otro tipo de derechos, ¿no? Como el derecho a ser escuchado, ¿no? Ustedes saben que en los procesos donde están relacionados niños, niñas y adolescentes, se tiene que escuchar la opinión del niño, ¿no? Así tenga 6 años, así tenga 8 años, se tiene que escuchar la opinión del niño, porque es importante que este niño no se exprese, ¿no? Cómo se siente al respecto y que también se evalúe lo que él tiene que decir. Todo esto se va a tomar como una prueba, pero teniendo en cuenta, ¿no?, su edad y también su capacidad. Ahora, ¿qué más nos desarrolla? Este principio también nos desarrolla la participación del niño en los procesos, ¿no? O incluso la protección con un propio abogado. Ustedes saben que en los procesos de familia, donde hay niños, niñas y adolescentes, tiene que haber un fiscal de familia, porque el fiscal va a garantizar que no se esté vulnerando los derechos de este menor. Muchas veces hay procesos donde los niños salen involucrados y papá y mamá están disputándose algo, teniendo, digamos, siendo un poco individualistas al momento de disputar este derecho y obviando totalmente la afectación del niño, ¿no? Entonces, cuando se ve que sus representantes legales, que son papá y mamá, no están cuidando la protección de los derechos de este niño, se puede designar un abogado específicamente para este menor, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué? Bajo el principio del interés superior del niño. Ahora, existe una ley, y creo que lo puse en la diapositiva 3. Acá está.
una ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Incluso, ¿no? Existe una resolución que le da como pautas a los jueces para poder aplicar el principio del interés superior del niño. Entonces, si nosotros creemos que no está haciendo lo correcto un juez o una jueza, podemos revisar estas normas y decir si en efecto se está vulnerando algo, no se está siguiendo el procedimiento adecuado. ¿Ok? Sigamos entonces. El principio de oralidad. A ver, quiero ver si hay alguna. Hermes León nos pregunta algo sobre medidas de protección. Eh, Vamos a responderla porque es la única pregunta, pero tratemos de hacer primero preguntas sobre lo que estamos hablando y al final va a haber un espacio para preguntas en general. Bueno, igual no nos vayamos a, no sé, estamos en procesal familiar y ustedes van a entrar a sucesiones intestadas, ¿no? Entonces tratemos de no irnos tanto del tema. Uy, se borró el comentario. Bien, igual como les dije, no se preocupen, va a haber un espacio al finalizar para poder desarrollar estas dudas que tengan, ¿no? Y bueno, las medidas de protección no las vamos a desarrollar hoy día porque esto es propio de la ley 3364, pero sí vamos a desarrollar medidas cautelares. Sigamos. Los principios procesales en el derecho de familia. El principio de oralidad. Recuerden que esta ley que salió en este año, en enero, la 32228, nos dice, ¿no? Que se tiene que respetar estos principios y por eso los estamos colocando aquí. ¿Eso quiere decir que los otros no se respetan? Claro que no, sí se tienen que respetar, pero estos tienen una interpretación específica en relación a los derechos, perdón, en relación a los procesos judiciales de familia. Principio de oralidad. ¿Qué es lo que nos dice este principio? La mayoría de actos procesales se van a realizar de forma verbal, priorizando la comunicación oral en lugar de la escrita. Por ejemplo, en el proceso de tenencia, ¿no? La audiencia única, que es una audiencia única, se desarrolla justamente en la oralidad. Eh, en el proceso de alimentos, igual hay una audiencia única, ¿no? Entonces, buscamos que la oralidad sea como una manera de que los sujetos procesales estén presentes, ¿no? Y todo se realice de forma verbal. Se va a priorizar esto en lugar de la escrita. No quiere decir que no se va a ingresar escritos. Sí se tiene que ingresar escritos. Por más que haya flexibilidad, todavía se tiene que seguir ciertas pautas, ¿no? En algunos casos, en los procesos, por ejemplo, donde no se requiere abogado, como hace la parte, puede acceder, ¿no? a los formularios virtuales o puede, por ejemplo, en los casos de violencia, formular su denuncia de manera verbal, ¿no? Incluso existe esa posibilidad, ir a un juzgado de familia y formular su denuncia de manera verbal. Pero bueno, el principio de oralidad más que nada se refiere a los actos procesales y también a los medios probatorios. Bajo este principio, las actuaciones judiciales se desarrollan preferentemente por el procedimiento oral, sin perjuicio de la documentación. La documentación tiene que existir y se proyecta en la concentración en un solo acto de las distintas actuaciones judiciales, junto con el principio de inmediación. Justo ahorita vamos a ver el principio de inmediación, pero que está muy relacionado a la oralidad. Son como correlacionados, ¿por qué? Porque sin la inmediación no podría existir la oralidad. Acá está inmediación. La inmediación es un principio que consiste en la exigencia de la existencia de una relación directa. Es acá como que se prioriza que los sujetos procesales estén presentes, ¿no? Junto al juez o la jueza que está desarrollando este proceso. Acá no sé si habrán visto, por ejemplo, en el derecho penal hay mucha oralidad, ¿no? Pero en el derecho civil no tanto. Sin embargo, en el derecho de familia, como les he dicho, que tiene sus características propias, acá sí se prioriza la oralidad y la inmediación, ¿no? No todo va a ser por escrito. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que van a poder transmitirse de manera presencial. Acá nos dice, ¿no? El movimiento corporal. El movimiento corporal es algo que se evalúa
si bien es cierto como que no hay una pauta para evaluar esto, sí influencia mucho cómo dicen las cosas en una audiencia a cuando se lo pone por escrito, ¿no? Va a tener un mayor impacto tal vez al momento de juzgar. Ahora, igual se tiene que seguir una imparcialidad, igual se tiene que ser objetivo. El juez va a conocer, va a estar ahí presente, pero no puede perder esa imparcialidad. ¿Qué más? El hecho de estar presente, ¿qué es lo que de alguna manera causa? O bueno, tiene como consecuencia que el juez tenga que revisar sí o sí los hechos. ¿Qué sucede? Y no podemos también taparnos los ojos y fingir que no pasa, ¿no? Sucede que muchas veces por la carga procesal en los juzgados, quienes revisan el expediente y quienes proyectan las resoluciones son el secretario judicial, la secretaria judicial o los asistentes legales, pero no lo hace el juez. El juez muchas veces solamente firma cuando esa no es la función del juez. El juez lo que tiene que hacer es revisar los hechos, conocerlos y luego emitir un dictamen. ¿Puede ser apoyado de su personal, de sus servidores? Claro que sí, pero no quiere decir que los servidores o el personal va a decidir por el juez, ¿no? Porque la función del juez es justamente esa. Entonces, cuando estamos viendo esta inmediación, que el juez está presente, ¿no? De alguna manera también aseguramos que el juez conozca directamente los hechos y las pruebas. Así sea uno que el mismo día revisó el expediente, así sea que el secretario se presentó en su despacho y le empezó a dictar todo lo que sucedió en este expediente, está bien. El secretario ahí le ha facilitado toda la información, pero el juez tiene que conocerla, ¿no? Entonces, de alguna manera también con este principio aseguramos que el juez esté presente, conozca los hechos y la decisión, por ende, sea más justa. O buscamos que al menos sea más objetiva, ¿no? Porque el que conoce en su mayoría el derecho, se supone que es el juez, ¿no? Se supone que está ahí porque ya tiene una trayectoria, una especialización, ¿no? Entonces buscamos que él justamente revise esto para que emita una decisión más justa. No podemos delegar o no puede el juez delegar esta función a otro servidor. Ay, a ver un ratito. Vamos a terminar con los principios. Principio de tutela judicial efectiva. El proceso judicial, ¿no? Ustedes saben que en el derecho de familia hay muchos conflictos familiares, ¿no? Que requieren una atención más especializada a ciertos sujetos procesales, como los niños, niñas y adolescentes. Entonces, todos tendríamos que tener, todos los ciudadanos y ciudadanas tendríamos que tener una tutela judicial efectiva. Eso sí, ¿no? Pero en el derecho de familia, esta tutela tiene que garantizarse incluso a los que no tienen tantas posibilidades de poder exigir esta tutela. Por ejemplo, quienes no tienen recursos económicos, ¿no? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de un niño o niña adolescente que no puede hacer valer sus derechos porque su mamá no tiene los medios económicos para pedir la pensión de alimentos en un proceso judicial, el hecho de que el proceso sea gratuito y de que no se requiera abogado es una forma de conseguir que estas personas accedan a la justicia y que no terminen discriminados por la falta de mecanismos que le permitan acceder a la justicia. Entonces, justamente estas reglas diferenciadas o el hecho de que exista estos impulsos de oficio o estos falta de abogados, ¿no? La no necesidad de tener abogados o que no se paguen aranceles judiciales, son justamente para proteger la tutela judicial efectiva, ¿no? Para que las personas, todas en su totalidad, puedan gozar del derecho a acceder a la justicia. Ahora, este principio exige que se dé cumplimiento de ciertas condiciones para que el proceso cumpla los estándares del Estado constitucional, como el debido proceso, resolución justa y eficaz, acceso a la justicia y más. ¿Eso qué quiere decir? Que no porque estamos tratando de que todos accedan a la justicia, vamos a dejar formalidades necesarias, ¿no? Como el principio de legalidad, ¿no? Entonces tenemos que igual seguir una serie de reglas, pero tenemos que, como Estado también, garantizar que se siga o que todos puedan acceder a ese derecho. Sigamos.
El principio de buena fe. Bueno, esto es muy controversial porque muchas veces no se sabe o no podemos saber a exactitud qué cosa es la buena fe. La buena fe no es tener buenas intenciones, ¿ok? Este principio se escucha más cuando estamos hablando de contratos, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? Que esta persona compró tal casa de buena fe, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta buena fe? Como digo, no quiere decir que son buenas intenciones. Tampoco nos referimos a conductas morales. Acá en el derecho, la buena fe se refiere a que se hayan seguido las pautas necesarias o las acciones necesarias para poder verificar que este derecho está dentro de la legalidad y que tú puedes acceder a ello. Por ejemplo, en los contratos, ¿no? Cuando te dicen actúe de buena fe, implica yo le compré esta casa a Pepito, ¿no? Lo hice de buena fe pensando que él era el propietario, pero no era el propietario Pepito, sino era Pancho. Entonces, si yo digo actué de buena fe, ¿qué quiere decir? Que yo revisé en el registro público que en efecto esa casa salía a titularidad de Pepito. Entonces estoy actuando de buena fe. Listo. Pero si digo, no, yo no revisé en el registro porque costaba, pero yo le creí, ¿no? Él me dijo, incluso me enseñó documentos. Me enseñó documentos donde decía que él era propietario. Entonces yo le creí, ya no hice una mayor investigación. Pues aquí no aplica esa buena fe, ¿no? La buena fe tiene que ir de la mano con la responsabilidad de poder haber verificado todo ello, ¿no? Ahora, el principio de buena fe en el procesos de familia significa que las partes también deben actuar honesta y lealmente. Ahora, como este ejemplo va por los contratos, pero ¿cómo lo ponemos en el derecho de familia? Pues hay ciertas conductas procesales que a veces podemos incluso probar que son de mala fe. Por ejemplo, cuando nosotros estamos interponiendo escritos para retrasar el proceso o ponemos direcciones erradas o nos mudamos constantemente, ¿no? O de alguna manera estamos atrasando el proceso. Esa es una forma de actuar de mala fe. Esto no se basa en la moralidad, sino se basa en conductas objetivas que se están viendo en el proceso y que van a afectar que el fallo se realice de manera más célere, ¿no? Entonces, en efecto, acá no se está actuando de buena fe. Pero para que la buena fe tenga una validez, ¿no? Tiene que probarse. No es que simplemente yo creo que el juez se está demorando porque el demandado le dio dinero y acá hay mala fe. No, no se trata de suposiciones, sino se trata de hechos objetivos que suceden, ¿no? Y que cumpliendo las obligaciones y respetando los derechos de los demás, ¿no? No deberían darse, ¿no? Por ejemplo, también ocultar información. Eso también podría considerarse una conducta de mala fe en el derecho procesal porque esta información es requerible para que se pueda emitir un fallo. Entonces, el ocultarlo, aun cuando tienes las posibilidades de presentar este documento, es actuar de mala fe. Ahora, de todas maneras, es muy complicado probar la mala fe, ¿no? Es como un principio que trata de ser una guía en nuestros procesos judiciales, pero al momento de aplicarlo va a ser muy complicado probar cuando una persona está actuando de mala fe y está dejando rastros de esta mala fe, ¿no? El principio de la lealtad procesal. Bueno, ¿está relacionada a la buena fe? Sí. La lealtad procesal viene a comportar la responsabilidad de las partes de asumir las cargas procesales que les corresponden, ¿no? Entonces, se incumple este principio cuando realizan actos que puedan dilatar el proceso de manera injustificada, ¿no? Acá justamente íbamos a realizo cambios de direcciones, este, mm, interpongo escritos constantemente que van a dilatar el proceso. Esto es una manera, ¿no?
de justamente actuar de mala fe. De manera injustificada se presentan estos escritos que no tienen una necesidad en este momento, ¿no? O también cuando se hacen afirmaciones tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria a la verdad. Ok, esto es más como afirmaciones dentro de los escritos, pero si imaginemos que incluso creamos pruebas y todo ello para dar un discurso que no obedece a la realidad. Esto también ya viene con el tema de la buena fe, actuando de mala fe, y la lealtad procesal. Son principios que están como muy relacionados. Ahora, también se presentan demandas temerarias o se hace un uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial. No sé si han visto casos donde para, de alguna manera, acosar a la persona, empiezan a presentar proceso tras proceso tras proceso, sabiendo que estos procesos probablemente no tengan un fallo, no tengan un fallo favorable, igual los presento. ¿Por qué? Porque el proceso judicial implica que tú también tengas una defensa, que tú también seas notificado, va a generar una afectación emocional en la persona. Claro que sí, porque va a tener que desarrollarse ahora en un proceso. Y más aún cuando no hay una realidad, ¿no? Donde de verdad se ha incumplido, se ha afectado derechos, el que se presente este tipo de procesos de manera injustificada viene a vulnerar el principio de la lealtad procesal. ¿Con qué fin se realiza este tipo de actos? Para acosar a la persona, hostigar a la persona, ¿no? Incluso en el caso de violencia, por ejemplo, se ve mucho esto, ¿no? De que si yo presento un proceso, ¿no? de violencia, de denuncia de violencia, a veces la respuesta puede ser una denuncia por otra cosa o incluso una denuncia de violencia igualito, ¿no? Como respuesta cuando no hay hechos que fundamenten esta denuncia. O también empezar un proceso judicial de tenencia, ¿no? Muchas veces también pasa eso. Ah, me denunciaste, entonces te voy a abrir un proceso de tenencia, ¿no? Cuando nunca he estado con el niño, pero lo hacen justamente para generar un hostigamiento de, tú hiciste esto, entonces yo hago lo otro. Eso es actuar con deslealtad procesal, ¿no? Y de alguna manera es muy complicado de probar también, pero se podría, ¿no? Rastrear todos los actos que se ha venido realizando y que en efecto demuestran que hubo una mala fe al actuar. Ahora, el juez se encuentra facultado para corregir y castigar las conductas que generen violación de los derechos a los derechos de defensa y debido proceso de las partes vinculantes, ¿no? No sé si han visto algunas resoluciones donde los jueces dicen, se llama la atención a tal, o incluso se sancionan a los abogados, abogadas que realizan este tipo de demandas, ¿no? Cuando saben que solamente se ha hecho por una mala fe o por hostigamiento a la otra parte, ¿no? Entonces, se llama la atención. No es tal vez tan usual, sí hay, ¿no? Pero tal vez no se da tanto, ¿no? Porque justamente requiere también probarse, ¿no? O muchas veces simplemente es un llamado de atención al defensor, al abogado que está llevando el caso. A ver, vamos a ver qué consultas hay. Acá Elizabeth nos pregunta sobre cuánto influye la declaración del menor en la decisión del juez para conceder a un padre la tenencia. A ver, recordemos que en un proceso no solamente la declaración de un menor es el medio probatorio, hay muchos medios probatorios. Entonces, ¿tiene relevancia esta prueba? Claro que tiene relevancia, pero ¿va a definir totalmente el proceso? No necesariamente. ¿Por qué? Porque tiene que considerarse, ¿no? La edad del niño y si este niño, de acuerdo a su edad, está teniendo un discurso lógico. ¿Por qué? Porque hay niños que tal vez tienen 10 años, pero igual su forma de pensar no obedece a esa edad. Puede ser de más o puede ser de menos, ¿no? ¿Qué más evalúan? Pues los otros medios probatorios que hay. Así que a la pregunta de cuánto influencia, influencia sí, pero no quiere decir que es definitivo. Se puede contrarrestar también con otros medios probatorios.
Walter Linares nos hace una pregunta justamente de los principios. Dice, doctora, menciona que los principios han sido agregados al Código Civil. Sin embargo, se habla del principio de oralidad. Principio de oralidad es netamente procesal. Sí, es que es curioso, ¿no? Por eso decía que no todas las modificaciones que hacen los legisladores son necesariamente las mejores, ¿no? Acá se ha agregado al Código Civil tal cual, que es un código de derecho sustancial. Entonces, no debió agregarse a este código los principios. ¿Cuál es la finalidad del legislador? Hacer un hincapié en que en estos procesos se sigan estos principios. Entonces, podemos, como digo, compartir o no esta modificación. Lo cierto es que ya está agregado a nuestro Código Civil, ¿no? Y por eso los estamos estudiando. Pero ustedes saben que lo correcto es que cuando estamos llevando un proceso judicial y tenemos dudas sobre el derecho procesal, tenemos que revisar el Código Procesal o si es en caso de una ley, tiene una ley especial este tipo de conflicto, entonces revisar esa ley especial, ¿no? Y uno más, a ver. Luis Obispo nos hace una pregunta interesante, nos dice, doctora, el juez que fija una pensión por encima de la real capacidad del obligado afecta en alguna medida el interés superior del niño teniendo en cuenta que tiene otros hijos menores de edad. Eh, Eso va a depender. ¿Por qué? Porque en un proceso de alimentos, el juez le pide a la parte demandada que presente sus pruebas también. Y por ejemplo, si la parte demandada le dice, tengo dos hijos más, por eso no le puedo dar tal vez el 50% de pensión que ella pide, el juez tiene que considerar que esos dos hijos más también tienen derecho a una pensión. ¿Y qué pasa si lo presenta y el juez no le hace caso? Aquí sí hay una afectación al interés superior del niño. Pero ¿qué pasa si nunca presentó esa prueba? ¿Cómo el juez iba a saber que habían otros hijos? ¿No? Entonces ahí ya no estaría afectando el juez el principio del interés superior del niño. ¿Se puede corregir? Sí. Se puede solicitar la parte, puede solicitar un prorrateo, ¿no? O algún otro proceso judicial, dependiendo de cómo es el caso en concreto. Bien, vamos a dejar un rato las preguntas para terminar los principios. El principio de oficiosidad, que es uno de los principios más importantes para los casos de familia, al menos para los básicos, ¿no? Que es alimentos, que es uno de los procesos que tal vez todos los abogados alguna vez hemos llevado un proceso de alimentos, ¿no? Ya sea porque sea nuestro caso social o ya sea porque un familiar nos ha pedido ayuda en un proceso de alimentos, pero en estos procesos judiciales de alimentos juega mucho este principio de oficiosidad. ¿Qué implica? Que la iniciación, el impulso y el desarrollo de los procesos judiciales no van a depender solamente de la voluntad de las partes, sino también de la administración pública, de la administración de justicia, en este caso del juzgado correspondiente. ¿Y por qué? Porque, como dije, lo que busca este principio es proteger a aquellos que no pueden alzar su voz, como los niños, niños y adolescentes, o aquellos que tienen una condición de vulnerabilidad, como por ejemplo los adultos mayores. Entonces, si estamos hablando de que acá se juegan derechos fundamentales, de que el hecho de que una parte no tenga acceso o no tenga el dinero para poder solicitar este tipo de pruebas podrían afectar gravemente sus derechos fundamentales, implica que el juez pues tenga la obligación de actuar de oficio, es decir, que pueda incorporar pruebas que él crea pertinentes. Al proceder el juez a producir de oficio las pruebas ofrecidas y no producidas por las partes, se va a evitar también una dilación innecesaria. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si el juez puede tener esta prueba a la mano, por ejemplo, la partida de nacimiento, ¿no? Que es una prueba necesaria para los procesos de alimentos. Entonces, ¿el juez puede acceder a esta partida? Sí, porque el juez tiene acceso en su sistema a la RENIEC y ahí puede sacar la partida de nacimiento. Entonces, si la parte demandante no presentó la partida de nacimiento, el juez podría sacar una resolución indicando cumpla con subsanar esto o podría él sacar la partida de nacimiento y verificar que realmente hay filiación, ¿no? Entonces, me puedo evitar una dilación innecesaria y como está en juego los derechos de un menor,
lo hago, ¿no? Ese es el principio de oficiosidad. Ahora, además, ¿no? Existen otros tipos de acciones de oficio que puede hacer el juez. Ahora, dice, en cuanto a los procesos de familia, generalmente se debaten cuestiones que requieren de una solución urgente y que modifican a veces de forma definitiva la vida de los intervinientes, ¿no? Por eso digo, acá se juegan derechos fundamentales y que muchas veces se tiene que tener una atención de urgencia. También se evita el prolongar esa situación conflictiva por la que transitan las partes y que resulta aún más estresante y angustiante para los menores de edad, ¿no? Entonces, dentro de lo que esté posible para el juez, se puede solicitar. ¿Ok? Ahora, el juez puede decir, yo necesito esa prueba para poder decidir o fallar en este caso. La parte no me lo ha presentado, y esta prueba la obtengo, como dije, ¿no? De SUNAT o la obtengo del Ministerio de Trabajo. Entonces, de oficio, decido mandar un oficio a tal entidad para que me dé la información. O en algunos casos, yo necesito, en los casos de tenencia, siempre evalúan psicológicamente a las partes, ¿no? Pero normalmente es de oficio, porque las partes podrían presentar su informe psicológico obtenido de un centro de salud. ¿Qué pasa si no lo presentan? El juez va a decir, bueno, a mí también me interesa saber cuál es la situación, ¿no? Psicológica de estas personas. Entonces, de oficio, yo pido que pasen una evaluación con el equipo multidisciplinario del juzgado, ¿no? Entonces, acá también está actuando de oficio porque para el juez o para la jueza esto es importante y va a condicionar muchas veces el fallo que se tenga. Bien, entonces, estos son los principios. Como dije, ¿hay más principios procesales? Sí, hay más principios procesales, pero estos principios son los que agregó justamente la ley 32228 y que además ¿no? están en nuestro Código Civil. Ahora, otros principios procesales que van para todos los procesos, ¿no? Podrían utilizarse en un proceso de familia, pero ahorita los que tenemos en el código son ellos. Fran nos dice, doctora, ¿cree usted que el principio de inmediación se ve afectado al llevarse la audiencia de alimentos vía virtual? Esta es una pregunta muy importante porque cuando fue pandemia, ¿no? Recordemos que la virtualidad recién nace a raíz de la pandemia, ¿no? Que había una urgencia de que estos procesos continúen o que, bueno, estos derechos sean tutelados. Entonces se habilitó la virtualidad y para muchos la virtualidad ha sido una salvación total porque ha facilitado, ¿no? Que se pueda seguir los procesos y que incluso, ¿no? A veces cuando están en provincia, las audiencias se dan virtuales, ya no hay necesidad de viajar ni nada. Ahora, ¿esto puede afectar el principio de inmediación? En principio no. ¿Por qué? Porque el principio de inmediación, si bien es cierto, ¿no? Acá mencioné esto de que evalúa el movimiento corporal, evalúa cómo transmite la parte, ¿no? Lo que también es cierto es que no podemos caer en subjetividades. Imaginemos que una parte se pone a llorar en el proceso, ¿no? Incluso, seguramente alguna vez ha recomendado, llora en el proceso, llora en la audiencia, para que de alguna manera toques el corazón del juez. Esto es un hecho que no debería ser tomado en consideración al momento de decidir. ¿Por qué? Porque se supone que en un proceso judicial se evalúan los medios probatorios, no si lloró la parte, ¿no? Entonces, en realidad no debería haber una mayor afectación. ¿Por qué? Porque igual el juez está ahí presente, ya sea virtualmente, está presente, está revisando el expediente, está escuchando lo que dicen las partes, ya sea virtual, pero las está escuchando, ¿no? Y conoce directamente los hechos. ¿Dónde se vulneraría este principio, pero que además se cancelaría la audiencia? Es cuando una de las partes, por la virtualidad, no puede, tiene problemas en su señal, no se le escucha, entonces no se puede desarrollar la audiencia correctamente, entonces el juez va a designar que se cancele la audiencia y que se reprograme, tal vez de manera presencial, ¿no? Esto en casos excepcionales. Uno más y seguimos.
Doctora, muchas veces el juez no tiene el conocimiento del caso, por eso las sentencias no son justas. El secretario judicial muchas veces sobre la recarga procesal minimiza el caso. Sí, o sea, no podemos negar que existen a veces irregularidades, ¿no? Y faltas dentro de al momento de administrar justicia, ¿no? Porque, y más aún cuando son juzgados donde hay mucha carga procesal, ¿no? A veces utilizan planchas, a veces no evalúan los hechos, sino simplemente fallan, ¿no? Y esto puede pasar. No es lo ideal, pero tampoco podemos decir que no sucede. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes como abogados o si son personas que están dentro del proceso, sujetos procesales? Pueden pedir la revisión del caso, ¿no? Existen recursos impugnatorios, como el recurso de revisión, también existe el recurso de queja o incluso el recurso de apelación, porque a veces podría pasar que hay pruebas suficientes y aún así la resolución no es justa. Entonces, tengo el medio impugnatorio de apelación. Doctora, pero esto implica que yo gaste más, implica que yo siga un proceso injusto, ¿no? Sí, en efecto, ¿no? Entonces, eh, esto también va del lado de la administración de justicia, ¿no? Si acá hay algún servidor público, es importante que tomemos en cuenta que cuando se está realizando una resolución o un proyecto de resolución, no es simplemente un escrito cualquiera, está afectando totalmente la vida de una persona, ¿no? Entonces, hay que tomar justamente la responsabilidad de lo que se está haciendo. E incluso existen sanciones por el incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, hay que exigir también como personas que se respeten los derechos, que se haga un debido proceso, que se evalúen correctamente los medios probatorios. ¿Por qué es diferente? Impugnar, porque pues sí se evaluaron los medios probatorios, pero pues acá no hubo una correcta evaluación según mi criterio, a que se omitió totalmente esto, ¿no? Y eso ya es como que una falta de responsabilidad y se falló. Ahí sí debería haber como una sanción. Bien, sigamos un poquito más. La competencia. La competencia en los procesos de familia es importante porque la competencia va a variar. Ahora, hay que recordar el término competencia. Es diferente al término jurisdicción, ¿no? Pero tiene una relación porque la competencia es parte de la jurisdicción. Ahora, en Perú los jueces de familia son los jueces especializados. Como sabemos que esta rama tiene muchas características peculiares y que no es igual a cualquier proceso civil, existe la especialización. Entonces, los magistrados especializados en derecho de familia son los que van a resolver estos conflictos y controversias, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Alimentos, tenencia de hijos, régimen de visita, divorcios, violencia familiar, adopción y protección de adopción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Los juzgados de familia sí deben contar con servidores especializados. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el proceso para que entren servidores judiciales, servidores públicos a un juzgado es una convocatoria abierta, se pide ciertos requisitos, ¿no? Y entre estos requisitos son justamente que tengas al menos un curso de especialización en la materia que vas a desarrollar en el juzgado. Si es de familia, cursos en derecho de familia o diplomados en derecho de familia, como este que están llevando, ¿no? Si es laboral, igualito, ¿no? Entonces tiene que haber una especialización. Pero doctora, a veces un diplomado no te hace como un especialista, en efecto. Muchas veces, ¿no? Un diplomado no es suficiente para ser especialista. Entonces, ahí sí es también deber del Estado, ¿no? Del Poder Judicial en específico, seguir capacitando a su personal, a sus servidores en lo relacionado a su materia. Por ejemplo, en violencia familiar, tienen que seguir llevando capacitaciones dentro de sus funciones, ¿no? O sea, ya entraron porque llevaron un diplomado de violencia familiar, pero adentro van a seguir desarrollando esto todos los días, entonces tienen que seguir especializándose, es necesario. En nuestra carrera de derecho, la especialización es
necesaria, no es una opción, es necesaria. ¿Por qué? Porque si no, vas a quedar desfasado o si eres servidor peor, vas a terminar ejerciendo una administración de justicia muchas veces injusta, muchas veces incorrecta, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, igual hay casos de familia que son, por ejemplo, el de alimentos, filiación, que no se llevan en un juzgado de familia, sino se llevan en el juzgado paz letrado. Esto obedece a que son casos que ya están como, tienen reglas distintas, buscan ser más céleres y además buscan ser de mayor accesibilidad para una persona. Los juzgados paz letrados, ustedes sabrán que están en el distrito, ¿no? Tú vives en tal distrito, hay un juzgado paz letrado ahí. En cambio, un juzgado especializado puede estar mucho más lejos y esto va a dificultar también el acceso a la justicia. Además, el juzgado paz letrado tiene como que ciertos casos que ven, ¿no? Por ejemplo, ve las faltas, ve las obligaciones de dar suma de dinero. Entonces, hay como que está de la mano con el proceso de alimentos porque es una audiencia única, se va a evaluar medios probatorios específicos, ¿no? Entonces no hay mayor complejidad. Pero no es así, en realidad, por ejemplo, hay principios también que tenemos en el derecho a alimentos que hay que seguir o normas específicas, como evaluar el trabajo no remunerado, ¿no? Que es el trabajo doméstico que realiza muchas veces una de las partes, normalmente la que solicita alimentos. Entonces hay que tener enfoques diferenciados en este proceso. ¿Los tendrá un juez de paz letrado? No todos los van a tener, no todas las van a tener. Entonces, si es que acá hay una mala evaluación, se puede impugnar y llegar a un juzgado de familia, ¿no? Pero en principio se hace esto para facilitar también que las personas que tengan que interponer un proceso de alimentos se les haga más sencillo. Ahora, en cualquier órgano judicial que vea conflictos de derecho de familia, se debe buscar soluciones que prioricen el bienestar de los miembros de la familia. O sea, que si estamos hablando de niños, ¿no? Que se priorice también este derecho a pertenecer en la familia, que está relacionado al interés superior del niño, ¿no? Si estamos hablando de este casos de adopción, ¿no? También evaluar eso, ¿no? Entonces, mayormente esto se refiere cuando estamos con niños, niños y adolescentes. Las soluciones tienen que ser respetando los principios y no afectando el interés superior del niño. Ahora, si es una pareja, también tenemos que tomar en cuenta las relaciones de poder o la desigualdad de condiciones en que está cada parte, ¿no? Por ejemplo, cuando en el divorcio una queda totalmente en el abandono, sin dinero, sin trabajo, se dedicó a los hijos, entonces es necesaria una pensión de alimentos. Ok, el derecho de familia justamente lo que busca es la protección y la igualdad, ¿no? Entonces tiene que haber como medidas alternativas. Uy, yo tenía un cuadrito acá. Se ha movido. A ver, déjenme ver si lo tengo acá en el celular. Tenía un cuadrito que les había hecho. Bueno, si no, bueno, lo corrijo y luego lo envío con Rider. Pero bueno, la competencia de los juzgados de familia va a abarcar, ¿no? De acuerdo a los procesos. La competencia, como dije, puede ser y es diferente a la jurisdicción. En la competencia no estamos hablando tanto de que pertenece a esta zona, ¿no? En este distrito judicial, sino estamos hablando de la especialidad también, ¿no? Por eso acá hablo de los paz letrados y los juzgados de familia, que son los que ven en su mayoría los casos de familia. En los juzgados de familia van a haber solicitudes de alimentos en segunda instancia. Aumento o reducción de obligación alimentaria en segunda instancia. La tenencia sí se ve en juzgados de familia. El régimen de visitas también se ve en juzgados de familia. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que tenencia y alimentos se lleven en un proceso único, porque su proceso se llama proceso único,
van a tener plazos distintos, ¿no? Un proceso de tenencia, por ser un proceso más complejo, va a demorar normalmente un año y medio o hasta 2 años. Eso es lo que dura un proceso de tenencia. En cambio, alimentos puede demorar 3 meses, 4, 6, o ya en casos donde hay demasiada carga o también un poco de irresponsabilidad, puede tardarse un año. Si es que pasa es más de ese tiempo, algo está pasando, pero en principio un proceso de alimentos tendría que durar mucho menos. Ahora, el régimen de visitas también es un proceso que dura igual que el de tenencia, un año, año y medio, 2 años. El divorcio. El divorcio también se ve en juzgados de familia y es un proceso que también es más largo, pero ahora no es como el de tenencia, es incluso más largo porque acá sí es un proceso de conocimiento. Entonces, lo mínimo normalmente en un divorcio es 2 años, pero puede tardarse 3 o 4, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? La nulidad matrimonial también es un proceso más largo. Y los casos de violencia familiar sí se ven por la ley 30364, que es la ley especializada en casos de violencia contra la mujer y violencia entre integrantes del grupo familiar. Aquí sí es muy distinto los plazos, porque, por ejemplo, se denuncia violencia familiar y a las 24 horas el policía tiene que estar remitiendo al juzgado de familia y a la fiscalía. Y ellos en 24 horas tienen que estar emitiendo unas medidas de protección. Obviamente, eso es en teoría. ¿Eso qué quiere decir? Que a los 3 días ya tendrías que tener unas medidas de protección. Y la investigación sí es un poco más larga porque ustedes saben que el proceso penal también tiene sus plazos para investigación. El fiscal tiene un plazo para investigar también. Eso sí, tiene su propio plazo. Igual ellos buscan que los casos de violencia sean resueltos lo más rápido posible justamente por el riesgo que existe. Y en estos casos, cuando son violencia entre integrantes del grupo familiar, debería cumplirse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad, porque hay tanta carga de casos de violencia, es que se denuncia y tal vez a los 15 días recién se está remitiendo el juzgado. El juzgado sí tiene que sacar ahí mismo, ¿no? Ellos sí no se demoran tanto. Las medidas salen tal vez al día siguiente, pero se notifica al mes siguiente, ¿no? Entonces, eso va a ampliar justamente la demora y también el acceso a la justicia. Bien, a ver, vamos a leer un poco comentarios, me quedaron unos cuantos. Mm. John nos dice, ¿hay algún tipo de castigo por parte del juzgador aparte de las llamadas de atención para el abogado? Sí, recordemos que los abogados, para litigar, tenemos que colegiarnos. Tenemos un colegio de abogados, ¿no? Ya sea el de Lima, ya sea el de provincia, ya sea el de otro distrito. Pero la cosa es que tenemos ahí también eh, normas, ¿no? Y sanciones. Entonces, acá se puede solicitar, bueno, el juez puede decir, ¿no? También de oficio, que se está transgrediendo el principio y por ende se le da una sanción que es sanción remunerativa, ¿no? Entonces tiene que pagar. Esto pasa en algunos casos específicos, cuando ya es como muy evidente que ha habido una transgresión a este principio. Luis Castro nos pregunta, dice, doctora, mi pregunta es la siguiente. En el caso de presentar repetitivas demandas, digamos, sin fundamento, ¿se podría demandar o denunciar a esa persona por violencia psicológica y o económica o indemnización por daños y perjuicios? ¿Existe una vía específica para estos casos? ¿No? Cuando presentan varias demandas. Eh, la vía, incluso existe un delito, ¿no? Que es el acoso y la ley de violencia justamente este año modificó y puso el término, ¿no? de acoso por procesos judiciales. Si estamos en esa vía, se puede denunciar por ahí, ¿no? Que hay muchos procesos que se han interpuesto, pero no porque realmente tengan un fundamento, sino porque se quiere acosar a la persona. Entonces, se puede llevar por la ley. La indemnización sí se tiene que solicitar en otra vía.
no es por esa vía, porque recordemos que esta ley y estos plazos son especiales, son céleres, pero no van a trabajar temas de indemnización. Incluso en el derecho penal, ¿no? Cuando se considera que, cuando se falla que hay un delito, uno puede obtener y cobrar, ¿no? Lo que le dan ahí de pena, pero también podría llevar el proceso a civil por una indemnización y obtener más dinero, porque a veces en el derecho penal los montos que dan por indemnización son muy pocos, ¿no? Entonces, esto se tendría que llevar en una vía aparte. Carlos nos dice, doctora, ¿cuánto es lo mínimo de horas que la madre le puede dar al padre para que vea a su hijo que es lactante? ¿Hay algún mínimo que el juez observe? No existe una regla de mínimo de horas, estimados, estimadas. Existe casos muy diferentes. Cada caso es un mundo distinto. Por ende, el juez no puede decir, el mínimo de horas que te toca es este. No, el juez tiene que evaluar muchas cosas. Por ejemplo, si es un menor pequeñito que recién ha nacido, ¿no? Tiene todo el derecho de ver a su padre. Normalmente en la lactancia es como que muy primordial que esté con la mamá, pero eso no quiere decir que el padre no tenga derecho a verlo y que el niño no tenga derecho a verlo, ¿no? Y el juez lo va a determinar de acuerdo a, por ejemplo, la cercanía de los domicilios, también lo va a determinar de acuerdo a si no hay casos de violencia, ¿no? Pero sí o sí hay el derecho. ¿Hay un mínimo de horas? No, porque cada caso puede tener sus particularidades distintas. Doctora, en apelación se puede realizar el cambio de petitorio de porcentaje a fijo. En apelación, no. Se puede solicitar durante el proceso. Sí, porque haya un cambio de hechos, ¿no? Que, digamos, sale de la empresa, ya no está cobrando en planilla y todavía no hay una sentencia, entonces puedo solicitar antes de la sentencia que se cambie. Pero si ya hay una sentencia, no se puede hacer mediante apelación. Último, y seguimos. Doctora, en los procesos donde la parte no tiene abogado defensor, el juez o jueza le delega uno de oficio. Sí, hay casos donde no tienen y también no es necesario que tengan, pero hay casos donde sí hay como una necesidad de que tenga un abogado. Así que se le oficia al MINJUS, al área de Alegra, que es atención legal gratuita, para que ejerza la defensa, para que se le designe un defensor público, ¿no? Y en los casos de violencia, ahí con más razón, ¿no? Pero también la parte por sí sola puede ir al servicio de atención legal gratuita del Ministerio de Justicia y solicitar un abogado o abogada. Bien, vamos a dejarlo en Máximo López y seguimos con las medidas cautelares. Bien, hay un montón de medidas cautelares que se pueden interponer en los procesos de familia. Pero primero recordemos qué son las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares vienen a ser acciones judiciales que se dictan de forma provisional, que quiere decir que no son para siempre, no son fallos definitorios, son temporales y son provisionales para salvaguardar los derechos e intereses de las partes en un proceso familiar. Normalmente las medidas cautelares se solicitan para que no se espere hasta el fallo de la sentencia, ya que eso podría afectar los derechos fundamentales de la parte. Y de manera provisional se dicte una medida cautelar y ya cuando se termine el proceso se verá si esta medida, bueno, esta medida cautelar ya no tendría efecto, sino más bien lo que tendría efecto es la sentencia. El objetivo principal de las medidas cautelares es evitar que los derechos de una persona se vean perjudicados mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Por ejemplo, estaban hablando del niño lactante. ¿Qué tal, no? Imaginemos que la parte, la mamá ejerce violencia contra este niño lactante, este bebé, ¿no? Y el padre quiere la tenencia porque acá hay violencia. Entonces, ¿qué puede hacer él? Puede interponer la demanda de tenencia, la demanda de violencia además, ¿no? Y pedir una medida cautelar de tenencia provisional. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que se vulneren los derechos de su hijo. ¿El juez puede dictar esta medida cautelar? Sí.
¿no? Porque considera que hay un riesgo en efecto y por ende le da la tenencia provisional al papá. Ahora, no puede dictar simplemente porque tú afirmas que hay un riesgo. Tienes que probar dónde está ese riesgo, ¿no? Y como es provisional, puede que la sentencia al final falle y que la tenencia igual se la quede a la mamá, ¿sí? Porque podría ser que te inventaste este riesgo o no hay suficientes medios probatorios donde demuestren que la mamá ejercía violencia, entonces pues puede haber tal vez una tenencia compartida o una tenencia exclusiva. Todo puede variar. Cada caso va a ser distinto, pero las medidas cautelares lo que buscan es justamente que mientras está llevándose a cabo el proceso, no se afecten los derechos de esta persona. Ahora, estas medidas se van a aplicar en diversos escenarios. Normalmente en violencia familiar tenemos las medidas de protección, pero también puede haber medidas cautelares. En los casos de tenencia, la medida cautelar que siempre se usa es la tenencia provisional. En los casos de incumplimiento de obligaciones alimentarias, también hay una medida cautelar que siempre se da, que ya es una regla que se dé, de hecho, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son. Pero antes, ¿quién va a ser el juez competente para dar la medida cautelar? Es aquel que se encuentre habilitado para conocer de las pretensiones. Tiene que ser el mismo donde estás llevando el proceso judicial. Si, por ejemplo, estás llevando tenencia, sabemos que la competencia es del juez de familia y ese mismo juez es el que tiene que dictar la medida cautelar. Si estamos llevando alimentos, la competencia es el juzgado paz letrado. Entonces, ese juez o esa jueza es la que tiene que dictar la medida cautelar, ¿ya? Ahora, todas las medidas cautelares fuera de proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez. ¿Cómo es eso de fuera de proceso? Puede ser que tú aún no hayas iniciado el proceso, pero quieres una medida cautelar. Entonces, ¿por qué quieres una medida cautelar antes de iniciar el proceso? Porque la medida cautelar tiene una característica de urgencia. Entonces se debe solicitar ante el mismo juez donde interpondrías esta demanda, ¿no? Ahora, en experiencia, la mayoría de medidas cautelares en familia son mejores hacerlas dentro del proceso. Pero pueden hacerlas fuera del proceso, sí, porque para que se admita el proceso y luego se vea la medida cautelar, puede tardar más, ¿no? Y aquí se está afectando derechos fundamentales mientras pasa eso. La medida cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. Ok, ahora, además de que debe haber pedido esta medida cautelar en el juzgado competente, se da una medida cautelar cuando se cumplen ciertos requisitos. Hay ciertos requisitos que se tienen que presentar y que además de ciertos requisitos tiene que tener un contenido. Uno, la verosimilitud del derecho invocado, ¿no? Que tú tengas este derecho, ¿no? Por ejemplo, no podría solicitar esta medida cautelar si este derecho no me es competente. Yo no soy la persona con interés para obrar aquí. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. Si existe un peligro por la demora, es una razón por la cual se puede pedir una medida cautelar. Por ejemplo, cuando alguien se quiere ir, se puede ir del país y esto va a vulnerar obviamente o va a afectar totalmente el proceso, ¿no? Entonces, eso también es una medida cautelar. Y otra razón justificable, puede haber cualquier otra razón justificable, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y por eso también se puede solicitar una medida cautelar. Tiene que haber razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La medida cautelar no puede afectar un derecho de manera desproporcional a lo que se está afectando o el riesgo que existe, ¿no? No puedo afectar o vulnerar los derechos de la otra parte totalmente si es que no hay una sospecha de certeza, ¿no? En este caso en concreto. ¿Por qué? Porque la medida cautelar de alguna manera afecta derechos de la parte quien está en el proceso judicial.
¿no? Si, por ejemplo, te quitan la tenencia y le dan la tenencia provisional a la otra parte, te están afectando derechos. Todavía no hay un proceso que haya determinado que realmente tú no podrías tener la tenencia, pero lo están haciendo en base a algunas pruebas que le ha presentado. Y podría ser que al final resulte que no sean verdad. Ok, pero el juez lo hace porque pone como que una balanza de tenemos que proteger este derecho, ¿no? Y estos derechos tampoco pueden ser tan desproporcionales, ¿no? O sea, no podemos dar medidas cautelares que afecten tanto cuando no existe tanto riesgo. Bien, esto es el Código Procesal Civil, ¿no? Hay toda una serie de reglas en el caso de las medidas cautelares, pero en los casos de familia no hay tanta formalidad. Por ejemplo, no hay contracautela, porque muchas veces estas medidas cautelares no tienen nada que ver con dinero, ¿no? No hay tal vez, o en los procesos de violencia, ¿no? La medida cautelar se puede pedir en este proceso especial al juzgado de familia y no va a seguir los mismos plazos, ¿no? Entonces, va a ser muy diferenciado de acuerdo al proceso de familia que estén llevando. Acá he puesto un cuadrito, acá sí ha salido el cuadrito, donde ponemos tipos de medidas cautelares que podemos ver en el derecho de familia, cuál es la finalidad y un ejemplo práctico, ¿no? Entonces, la clásica medida cautelar que tenemos en alimentos es la asignación anticipada de alimentos. ¿Qué es esto? Es cuando tú inicias un proceso de alimentos, pero pides que ya antes de que se dé la sentencia te den una asignación anticipada. Es decir, un monto que ya vayas recibiendo hasta que se dé un fallo del monto que va a ser la pensión. ¿Por qué se hace esto? Porque el derecho de la pensión de alimentos está garantizado siempre que haya filiación. El juez, cuando ve la demanda, puede saber si hay filiación, porque puede ver ahí si en la partida de nacimiento es hijo de tal persona y de tal persona, ¿no? Entonces, ya está acreditado ese derecho. Por ende, puede decir, ok, te vamos a asignar una pensión anticipada. Pero esta pensión no necesariamente va a ser el monto que quede. Puede variar porque mientras vayan revisando las pruebas, puede ver que esta persona tenía mucho más capacidad económica para otorgar más dinero y le dicta más pensión. O puede ver que tenía menos capacidad, entonces le baja la pensión. ¿Eso podría pasar? Sí. Normalmente no baja tanto la pensión, no baja, más bien sube. ¿Por qué? Porque los jueces, al momento de asignar una pensión anticipada, no asignan pensiones altas, asignan pensiones bajas. Ahora, la finalidad, como dice ahí, es asegurar que la persona alimentista, normalmente un niño o una niña, reciba una pensión provisional mientras se está resolviendo el proceso principal, ¿no? El ejemplo práctico es que se fije una pensión mínima provisional al padre antes de que acabe el juicio. Segundo, tenemos la suspensión de visitas, pero antes quiero leer, vamos a leer 3 comentarios más. Eric, alguna vez escuché que un proceso de alimentos exfutbolista se llevó en otro juzgado que no fue el de paz letrado por la cuantía. Sí, cuando hay casos que las pensiones son muy altas, ya no se llevan en los juzgados paz letrados, ¿ok? La cuantía sí es una regla que está en el código. Entonces ustedes tienen que revisar ahí, porque hay una norma, no recuerdo ahorita el número, pero que dice, ¿no? Es competente el juzgado paz letrado, pero cuando supera tal cantidad, ¿no? de URPs, es competente el juzgado especializado, el juzgado civil. En este caso sería el juzgado de familia. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que si están defendiendo a un caso que sea tal vez de la farándula o de personas con mucha capacidad económica, tienen que revisar si no están sobrepasando la cuantía por la petición que están realizando. Patricio nos dice, quien trabaja en materia de familia tiene que tener autoridad moral, como requisito deben tener una familia debidamente constituida, no debe estar demandado por elementos, por filiación. Ok, no existe un requisito de tener una familia debidamente constituida, porque pues al final hay diversos tipos de familia, incluso una persona viviendo con su perrito es una familia, pero lo que sí existe es la prohibición de que tengan procesos de
alimentos, que tengan procesos de violencia, porque eso sí afectaría totalmente la imparcialidad de esta persona, porque si es una persona denunciada por violencia, ya no podemos creer a la totalidad que va a tener un fallo totalmente objetivo, ¿no? Entonces, sí, sí se pide esto como requisitos. De hecho, cuando alguien postula a casos a juzgados, te piden los antecedentes, ¿no? Entonces, es parte de que justamente haya toda una serie de filtros. Ahora, creo que no piden los antecedentes, pero sí te piden una declaración jurada de que tú no tienes un proceso. ¿Qué pasaría si tú declaras que no tienes procesos, pero sí los tienes? Lo que va a suceder es que luego te puede caer una sanción. Pero sí creo que debería existir el filtro de mandar los antecedentes penales y no sé si a la fecha se realiza, ¿ya? Eso sí tendrían que ver en cada convocatoria. Y bueno, uno más. Fran nos dice, basándonos en el principio del debido proceso, es muy importante la notificación al demandado. Sin embargo, al momento de interponer una demanda de alimentos, se consigna el domicilio real del demandado. No obstante, el juez de oficio también notifica el domicilio RENIEC del demandado, pero por motivos ajenos, el notificador devuelve la cédula, pero como demandante. Ah, me estás poniendo un caso. Bueno, a ver, es importante la notificación del demandado. Eso está, en todos los procesos es importante, porque si no notificamos al demandado, ¿cómo le vamos a darle el derecho a la defensa a esta persona? Segundo, si nunca se entera, al final tampoco la sentencia la va a recibir, o cuando la reciba, y no la va a cumplir, y cuando la reciba, cuando se entere, ya va a haber un montón de años y puede pedir la nulidad de esta sentencia, ¿no? Entonces es muy peligroso no notificar al demandado. Lo cierto es que es un deber que todos tengamos nuestro domicilio actualizado en el DNI. Entonces, siempre se notifica al domicilio DNI, al domicilio del RENIET, ¿no? No vive ahí, no importa, se notifica ahí. ¿Por qué? Porque estoy tratando de no tener luego un proceso de nulidad que vaya a afectar todo este proceso que se hizo. Yo declaro que el demandado vive en tal lugar, ok, se le notifica en tal lugar. Pero si también, digamos, estamos en Lima y tiene el domicilio RENIEC en Lima, se le notifica al otro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, su domicilio RENIEC está en Loreto, pero su domicilio real sabemos que está en Lince? En ese tipo de casos sí podemos solicitar que no se notifique el domicilio de la RENIEC, pero ojo, corre ese riesgo siempre, ¿no? Así que lo mejor a veces es pedir la habilitación de la notificación, es decir, acompañar al secretario para ir y dejarle la notificación a la persona para que veas justamente que está llegando y que lo reciba el señor, ¿no? Muchas veces esa es una estrategia que se usa. Bien, vamos a dejarlo en esa pregunta y vamos a continuar en un ratito. La suspensión provisional del régimen de visitas. Esta es otra medida cautelar que se solicita en los procesos de tenencia. ¿Por qué? Tenencia y régimen de visitas, porque puede haber un riesgo de violencia. Normalmente es por ello, ¿no? Cuando hay un riesgo de violencia, entonces el juez puede o la jueza puede decidir que se suspende el derecho al régimen de visitas. ¿Es una afectación a un derecho? Sí, pero hay un riesgo de que haya una afectación más grave. Por eso es que se suspende. No puede hacerse porque porque simplemente lo pidió la parte. Tiene que haber un mínimo probatorio para sí decir, ok, no hay régimen de visitas acá, ¿no? Y el régimen de visitas, esta suspensión es temporal, ¿no? No va a ser para siempre. Se tiene que resolver el caso para que luego se dicte un régimen de visitas real. La tenencia provisional del menor. Esto igualito en procesos de tenencia, ¿no? La tenencia provisional es para establecer quién va a tener el cuidado del menor, ya ni siquiera se dice menor, sino del niño, niña, adolescente. ¿Quién va a tener el cuidado mientras dura el proceso judicial? Nuevamente, este fallo puede ser, le damos la tenencia a la mamá, pero al final la tenencia se le da al papá en la sentencia. Sí, puede pasar, porque el hecho de tener una medida cautelar no define el resultado. Eh, Ay, me pasé una hoja. Prohibición de salida del país. Prohibición de salida del país, como dije, es una de las medidas que también afecta mucho el derecho de una persona, más cuando son personas que suelen salir del país.
Entonces, tiene que haber una demostración de que realmente existe un peligro de que el proceso se afecte si es que esta persona sale del país, ¿no? Entonces, sí, se puede dictar esta medida, pero no se dicta así nada más, ¿no? Tiene que haber un riesgo. Y normalmente son en casos de tenencia. Medida de protección personal o alejamiento. Esta es una medida de protección, ¿no? Que se puede solicitar como medida cautelar, pero en realidad en los procesos de violencia no es necesario porque estos ya se dan, ¿no? Las medidas de alejamiento. Esto era antes. Actualmente no necesitas pedir esto como medida cautelar porque en los procesos de violencia sí o sí te van a dar la medida de protección de alejamiento cuando hay un riesgo severo. Así que ese lo descartamos. Retiro provisional del menor del entorno familiar. Eso sí, eso podría solicitarte como una medida cautelar, porque no necesariamente son en los casos de violencia, puede pasar en otro tipo de casos, ¿no? Pero nuevamente esto también podría haberse dictado como una medida de protección. El retiro provisional más que nada sería en casos donde estemos tal vez en tenencia. A ver, ¿tenemos más? No. La anotación preventiva en registros. Acá no he puesto, pero también hay otros tipos de medidas cautelares, por ejemplo, hacer el inventario de bienes, ¿no? El inventario de bienes es un tipo de medida también cautelar que se puede solicitar cuando hay riesgo, ¿no? De que se utilicen a veces los bienes de los hijos que quedan, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de medida cautelar se puede dictar? Va a variar de acuerdo a el caso en concreto, ¿ya? Pero estas son las más usuales. Finalmente, vamos a acabar con las pruebas, ¿ya? Esto es un tema muy amplio, así que no vamos a poner el tipo de pruebas, pero sí los vamos a mencionar. Voy a leer dos comentarios más. Fernando nos pregunta qué pasa cuando las denunciantes por violencia se retractan. Recordemos que no estamos en casos de violencia propiamente, pero no existe, una vez que se denuncia, no se puede archivar solo porque la persona se retracte. ¿Va a influenciar? Sí, probablemente, porque al final si se retracta no va a asistir a la declaración y todo ello, pero el proceso continúa. Doctora, buenas noches. ¿Qué sucede si un hijo mayor de edad, estudiante, demanda a su padre adulto mayor de 68 años por alimentos? Recordemos que los mayores de edad, los jóvenes de 18 a 28 años, pueden solicitar pensión de alimentos a sus padres, por más que sean mayores de edad, pero tiene que demostrarse que hay un estado de necesidad, que esté estudiando o que tenga una discapacidad, tal vez y que la parte tenga la posibilidad económica, ¿no? Si es un adulto de 68 años, uno podría decir, ah, pero no tiene dinero porque ya está adulto mayor, pero podría ser que el señor pues tiene sus empresas, recibe dinero mensualmente, entonces sí tiene la posibilidad de aportar. Todo, como dije, en derecho de familia y en cada caso en realidad tiene que evaluarse, ¿no? El contexto. No solamente se evalúa la norma, sino que tiene que evaluarse qué cosas hay en el contexto de esta relación familiar y qué pruebas se presentan. Doctora, un juez puede ordenar detener a una persona por ponerse malcriado ante su persona, puede ordenar que se le retire del lugar. Sí. Julino dice, ¿puedo demandar por tenencia compartida si me acaban de demandar por alimentos? El derecho aguanta todo. Sí puedes demandar tenencia compartida, pero si te acaban de demandar por alimentos y realmente no se está aportando pensión de alimentos, es muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando alguien no aporta alimentos, ¿qué está queriendo decir? Que no le importan los derechos del niño, ¿no? Cuando no se aporta la pensión de alimentos, no se está afectando a la mamá. Sí, indirectamente, pero la persona más perjudicada es el niño o la niña. Ahora, sería diferente que sí aportas pensión de alimentos, pero la mamá te pide más cantidad, ¿no? Entonces, como no estabas de acuerdo, se inicia un proceso. Ok, esa es una situación distinta. Entonces, como digo, cada proceso es distinto, cada proceso tiene su característica particular. ¿Podrías solicitar tenencia compartida ahí? Sí, porque casi estás cumpliendo, ¿no? No es que hayas abandonado totalmente al niño, pero el juez
tiene que evaluar también si hay, de verdad es esta la situación o es que hay una irresponsabilidad y negligencia al momento del cuidado. Última que leemos y pasamos al derecho procesal. En una demanda de ejecución de acuerdo conciliatorio total, necesariamente hay oralidad. No, en el proceso de ejecución no hay oralidad porque acá ya existe un medio que es el título ejecutivo que nos demuestra que el derecho ya está. Solamente hay que ejecutarlo. Entonces acá no va a haber oralidad. Acá simplemente se presenta, pide el juez que se cumpla, no se cumple, se sigue el procedimiento y listo. No tiene que haber oralidad. Bien, prueba en el derecho procesal de familia. Es importante tener en cuenta que la prueba en el derecho procesal de familia es distinta que en el proceso civil. ¿Por qué? Porque acá se pueden admitir pruebas no tradicionales. ¿Como cuáles? Como cartas, como chats, como audios, ¿no? O incluso pruebas que tal vez no se nos hubiera ocurrido nunca, pero en este proceso sirve. Sí. ¿Por qué? Porque en los procesos de familia normalmente se dan en relaciones íntimas, ¿no? Dentro del contexto familiar, en una casa, ¿no? Donde no hay cámaras, donde no hay testigos a veces, ¿no? O también donde hay ciertos testigos que pueden ser nuestros familiares, que tal vez uno diría, pero eso no es correcto porque el familiar te va a defender. Ok, pero es la única persona que estuvo presente ahí, entonces hay que escucharla. No va a tener tal vez tanto peso, pero es necesario. Entonces, mientras más pruebas tengas que te puedan dar una mayor veracidad de lo que estás afirmando, es mejor. Por eso es que se admiten pruebas no tradicionales y bajo el principio de flexibilidad, que también es un principio de los procesos de familia, de algunos, no de todos, se podrían aceptar. Ahora, el juez va a valorar con mayor flexibilidad estos medios probatorios. Sin embargo, no quiere decir que va a aceptar todos así porque es familia, ya voy a aceptar todo lo que venga. No, el juez tiene que evaluar también porque más aún en un momento donde la tecnología está avanzando y puede ser que creemos contenido, por ejemplo, con editándolo o con inteligencia artificial, es necesario revisar a veces qué tan verídico es esta prueba, ¿no? Porque yo podría presentar un chat de WhatsApp, un pantallazo. Pero ¿qué tal si está editado? Tengo yo como juez o como jueza que valorar esa posibilidad de que esto no sea real. ¿Cómo yo demostraría tal vez descargando el chat, ¿no? O haciendo como en la notaría, ¿no? Que legalicen, en ese momento revisan el chat y legalizan que realmente esta es el chat, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces en los procesos de familia no se tienen los recursos económicos para hacer este tipo de actos notariales que cuestan, ¿no? Entonces, el juez lo va a evaluar de acuerdo a su criterio, ¿no? No es una prueba que pese tanto tal vez, pero puede ser tomada en cuenta. Ahora, el juez acá de oficio puede ordenar pruebas también, ¿no? Para poder llegar a una certeza de cuánto tal vez es la pensión, de si realmente hubo violencia en este caso. Entonces, ¿puede ordenar pruebas de oficio? Sí. ¿Qué medios probatorios se aplican frecuentemente en los procesos de familia? Pues algunos, ¿no? El peritaje. En los casos de tenencia, por ejemplo, se pide un peritaje psicológico o social. En los casos de violencia también. En los casos de visitas también. Es algo ya obligatorio pedir este peritaje. Los testimonios. Los testimonios pueden ser muy útiles en casos de violencia, en casos de divorcio también, porque hay divorcios que se hacen bajo un divorcio sanción, donde estoy tratando de probar algo también, entonces los testimonios también pueden servir. Los audios, chats, correos comunes sirven para todo tipo de proceso de familia. Violencia, tenencia, alimentos, para todo. Pero pues sí es cierto que como son documentos que pueden ser tergiversados con la tecnología, se tiene que tomar en cuenta ello también. Documentos escolares, esto es muy común en casos de tenencia. ¿Por qué? Porque en los casos de tenencia también se evalúa, ¿no? Cómo está desarrollándose el menor en la escuela, cómo le está yendo, ¿no? Entonces, la libreta de notas a veces, o el informe psicológico del colegio, ¿no?
Entonces, estas cosas podrían servir. Informes médicos también sirven para los casos de violencia, de tenencia, visitas, informes policiales, ¿no? Incluso los informes médicos también pueden acreditar una enfermedad, un tratamiento que requiere el menor y que eso podría también aumentar la pensión de alimentos. Entonces, esto sirve y demuestra, ¿no? En un proceso. En el derecho de familia hay mucha creatividad al momento de poner pruebas, ¿no? Y bueno, pueden ser admitidas todas, pero cuánto van a influenciar en la decisión va a depender de qué tan verídicas podemos probar que sean, ¿no? Por ejemplo, también se pueden poner videos. Y cuando se propone videos como medios probatorios, es un requisito. Y ustedes, si alguna vez lo van a hacer o lo han hecho, sabrán que te piden que esté transcrito el video. ¿Por qué? Porque muy aparte de que ves, el juez o el secretario ve el video, tiene que tener la transcripción de todo lo que se está diciendo en el video. ¿Ya? Así que eso también es un trabajo del abogado, transcribir todo lo que está pasando en el audio o video. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Bien, creo que acá hemos acabado. Sí, eh, dentro del temario me pusieron también los honorarios que cobran los procesos de familia. Pero estimados, esto sí ya es muy variado, muy diverso. Los honorarios es algo que se debería uno tener una regla, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque también tenemos que evaluar las condiciones de quien nos está contratando los servicios, ¿no? Hay casos donde tú ves que una persona realmente requiere ese servicio y no le vas a cobrar igual que una persona que sí tiene las posibilidades, ¿no? Al menos en los abogados de familia, a mí me ha tocado, ¿no? Llevar casos donde obviamente los honorarios son muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque más lo haces por un tema de vocación que por un tema de obtener una remuneración económica. Pero eso no quiere decir que van a regalar su trabajo, ¿ok? No, tampoco es la idea. Lo que les podría dar un consejo en el tema de honorarios es que evalúen la cantidad de horas que van a invertir en elaborar el escrito o en el proceso en sí, ¿no? Actualmente, muchos abogados no cobran por todo el proceso, sino cobran por partes, ¿no? Por este escrito te va a salir tanto, por hasta esta etapa procesal, tanto dinero, ¿no? Pero tú tienes que calcular cuántas horas vas a invertir y no solamente haciendo el escrito, sino revisando la documentación, sino también analizando otras cosas, revisando la normativa. Entonces, todo eso tienes que evaluar, porque tampoco se trata, como dije, de regalar el trabajo, pero sí los insto a que de vez en cuando lleven casos sociales, porque a veces hay personas que no tienen la posibilidad económica y tener un defensor público no es lo mismo, porque muchas veces el defensor público tiene tanta cantidad de casos que no puede ejercer una defensa tal vez muy adecuada o no puede estar ahí atrás del proceso o impulsarlo porque pues tiene muchos casos en sí, ¿no? Entonces, eso sería el consejo que les daría. Bien, entonces nos quedan 13 minutos. Podemos invertirlo en preguntas. Hay muchas preguntas en el chat que no han sido contestadas, pero como ya estamos en la última parte, vamos a darle prioridad a los que levanten la mano y quieran hacer una pregunta. Si es que no hay ninguna pregunta levantando la mano, entonces ahí sigo leyendo las del chat.